día, querida familia. Esperando tengan un martes espectacular, lleno del Señor. Quiero avanzar un poquito en Primera de Pedro, capítulo 3, y hoy vamos a ver desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Dice así el versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. Ahora, podrían haber creído estos hermanos que estaban siendo perseguidos que habían sido abandonados por el Señor. La pregunta podría ser: Señor, ya entendimos, somos tus hijos, moriste por nosotros, tenemos salvación, tenemos vida eterna, todas estas cosas están muy bien. Tenemos el ejemplo de Cristo, todo esto está muy bien. Pero Señor, en ese proceso de la esperanza, cuando vayamos de la tierra al cielo para estar para siempre con vos, lo cual ya tenemos en claro, pero en este transitar, en este deambular por la tierra, acá donde somos extranjeros y peregrinos, ¿será que en este tiempo nos abandonaste? Y sabe una cosa, ¿cuántas veces hemos escuchado lo mismo en la iglesia del Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado lo mismo de hermanos que dicen: me parece que Dios no me escucha, me parece que Dios no está, me parece que Dios es un Dios ausente en mi vida, que entiendo todo lo espiritual y todo muy lindo, pero acá, mientras estoy caminando en esta tierra, me da la impresión que Dios es un Dios ausente. Y Pedro dice: queridos hermanos, no es así. Y él dice: pueden pasar aflicción, pero tienen que recordar algunas cosas. Verso 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. ¿Qué es lo que dice? No creas que Dios no te ve. No creas que Dios no te oye. No creas que Dios no te presta atención. Sus ojos están sobre los justos, sus oídos atentos a sus oraciones. Lo que pasa es que nosotros, la realidad de nuestra vida es que hay cuestiones en el área de la fe que tenemos ciertos problemas para manejarlo. Por ejemplo, es muy difícil para los seres humanos, es muy difícil para nosotros, es muy difícil para mí, hermano, manejar el tiempo de Dios. Viene un conflicto, una situación difícil para mi vida y yo quiero que el problema se solucione para ayer o antes de ayer. Y esto no es así, porque Dios tiene un propósito. Y hasta que no se cumpla el propósito de Dios, entonces no se cumple el tiempo de Dios. En segundo lugar, el verso 14 también dice: pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No creas que Dios es un Dios injusto. Hace poquito veía una película y me llamó algo que dijeron algo que me llamó mucho la atención. Alguien dijo: bueno, dice, está comprobado que a todos aquellos que hacen el mal, todas las cosas les salen bien. Y esto es mentira. Dios no es un Dios injusto. Dios va a hacer justicia. Si ellos estaban pasando persecución, ya sea en el ámbito civil, social, o en el ámbito laboral, o en el ámbito matrimonial o conyugal,
Algún día, en su tiempo, en su momento, bajo su propósito, Dios va a hacer justicia. No creas que no te ve, no creas que no te oye, no creas que no te presta atención, no creas que está ausente, no creas que es un Dios injusto. El verso 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? No creas que Dios no te protege. Dios va a dejar llegar a las personas injustas hasta donde Él crea que es el límite. Pero ahí está la protección de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos concentrarnos en algo. En Mateo capítulo 6 dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadiduras. Dios nos protege. El verso 14 dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Parece raro, ¿verdad? Porque acá le dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. O sea, por ser justo, estoy padeciendo. ¿A dónde está la bienaventuranza? Aquí dice: bienaventurados sois. Querido hermano, querida familia, no creas que Dios no te va a recompensar. No lo creas. Dice la palabra de Dios en la palabra bienaventuranza. La palabra bienaventuranza significa ir más allá del gozo, más allá de la alegría. Por eso algunos lo tradujo como 3 veces feliz. Pero ese es el concepto. Nosotros somos bienaventurados porque Dios, a su tiempo, bajo su propósito, va a traer una recompensa para nuestra vida. Si nos aferramos, como habíamos ya aprendido anteriormente, a hacerlo bien, a no pagar mal por mal, a confiar en Cristo, a hacer de acuerdo a su palabra aquellas cosas que Él me pide, Él nos va a recompensar. Y dice el verso 14, termina diciendo: por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengas miedo, no se turbe vuestra mente, no vengan pensamientos que te saquen de la realidad divina, de la realidad de Dios, de la realidad de su palabra. No tengan miedo. Y termina una parte positiva de nuestro actuar o hacia dónde debemos ir. El verso 15 y 16. Dice el verso 15: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar significa separar. Separa tu corazón para Cristo. Separa tu corazón para Cristo. Y termina el verso 15, dice: y estad siempre preparados para presentar defensa. Y escuchen cómo es nuestra defensa: con mansedumbre y reverencia. Yo me acuerdo cuando, después de andar años perdido, lejos de Dios, viviendo como un ateo, sin importarme Dios, cuando recibí a Cristo, quería forzar a la gente que recibiera a Cristo. Y trataba como tontos a aquellos que no eran cristianos. Y la Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ahora, ¿defensa de qué? Dice: ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, de la salvación y la esperanza que la salvación trae a nuestra vida.
termina el verso 16 diciendo dos cosas buenas. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian de vuestra buena conducta en Cristo. Buena conciencia, buena conducta. ¿Van a murmurar? Sí. ¿Te van a tratar mal? Sí. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Podemos confiar en Dios? Claro que podemos confiar. ¿Saben? Yo hablaba antes de que tenemos algunos problemas en el área de la fe. Y quiero aclarar esto. En primer lugar, yo dije, tenemos problemas en cuanto al tiempo y en cuanto a los propósitos de Dios. Pero ¿saben un problema que tenemos en el área de la fe? Nosotros podemos creer, confiar plenamente como hijos de Dios en la fe pasada. Pero ¿cómo nos cuesta confiar en la fe futura? Quiero decir lo siguiente. Si nosotros dijéramos o preguntáramos a los creyentes, a los hijos de Dios, a aquellos que recibieron a Cristo en el corazón, ¿crees que Dios hizo el universo? Sí creo, tiempo pasado. ¿Crees que hizo la tierra? Sí creo. ¿Crees que formó todo lo que hay en la tierra? Sí creo. ¿Y los animales? Sí. ¿Y el hombre? Sí. ¿Crees que Él abrió el Mar Rojo para que Israel pasara a tierra? Creo. ¿Crees que detuvo el Jordán? Creo. ¿Crees que cayeron los muros de Jericó? Creo. Y en un montón de cosas más. Pero si tenemos, por ejemplo, un problema económico y ahí tenemos que pagar el mes que viene un crédito y no tenemos el dinero, ahí es donde pensamos a desconfiar. Creemos en lo pasado, la fe pasada, pero ¿cómo nos cuesta tener fe en la fe que tenemos que aplicar hacia el futuro? Por eso quiero decirles, Él tiene cuidado de nosotros y lo va a tener constantemente en nuestra vida, como dije antes, mientras dure nuestro peregrinar en este mundo, hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Cristo nos venga a buscar o que Él me llame y diga, es hora de partir de este mundo. Que Dios nos bendiga, confiemos en el Señor plenamente.